espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. El libro de los nuevos descubrimientos y la luz de la osadía está abierto ante la humanidad. Ustedes ya han escuchado sobre el acercamiento de la nueva era. Cada época tiene su llamada y la de la nueva era será el poder del pensamiento. Esa es la razón por la que les llamamos a entender el gran significado del pensamiento creativo. Y el primer paso en esa dirección será la apertura de la conciencia, la liberación de todos los prejuicios y de todos los conceptos forzados y tendenciosos. Elena Röhrig, en su primera carta escrita el año 1929 desde la India, el país de la belleza, de los logros del espíritu y del gran pensamiento, hace un llamamiento a la humanidad para adaptarse a la nueva era, cuya llamada será desarrollar el poder del pensamiento. Para ello, debemos saber de la influencia del pensamiento en la evolución cósmica y humana a lo largo de la historia, y debemos entender el gran significado del pensamiento creativo. Para conseguirlo, el primer paso será la apertura de la conciencia, seguido de la liberación de todos los prejuicios y de todos los conceptos forzados y tendenciosos. En definitiva, debemos transmutar nuestro pensamiento. Espíritus viajeros, almas en evolución,
Os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en la 38ª jornada de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala, la transmutación del pensamiento. Organizan la caravana Paco Ortiz y Loli Bermúdez. El pensamiento transmutado por las sinfonías celestiales inspira las composiciones musicales de Juan Carlos García y Jesús Aragón. El pensamiento transmutado por las enseñanzas espirituales da forma a las reflexiones de Jesús Jurado y Ricardo Alfonso Camacho. Saludos, Ricardo y Jesús. Hola, amigos. Con la alegría de estar en este momento con estas reflexiones tan trascendentes. Una nueva era, el pensamiento, las transformaciones. Gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos. Una nueva oportunidad, ya son bastantes desde que iniciamos la travesía y en esta ocasión vamos a tocar un tema trascendental, la transmutación del pensamiento. Bienvenidos todos. En las jornadas anteriores hemos venido analizando el desarrollo de la transmutación. Vimos primero cómo se produce la transmutación en el cosmos, a continuación la transmutación en nuestro planeta, sus reinos y su humanidad. Después continuamos con la transmutación del ser humano y el último programa analizamos el efecto que produce el miedo en la transmutación, puesto que la ralentiza. En la jornada de hoy vamos a analizar la transmutación del pensamiento y para abordarla debemos tener claro que debemos transmutar nuestro pensamiento humano hacia el pensamiento ardiente. Y para ello utilizaremos la primera carta de Elena Roerich como hilo conductor de este programa. Para analizar esta transmutación debemos comenzar analizando los tres aspectos previos que están expuestos en la primera carta que escribió Elena Roerich. La apertura de la conciencia y la liberación de todos los prejuicios y de todos los conceptos forzados y tendenciosos, el pensamiento a lo largo de la historia y la naturaleza y desarrollo de nuestro pensamiento hacia la creatividad. Comencemos con el primero, con la apertura de la conciencia y la liberación de los prejuicios y conceptos forzados y tendenciosos. ¿Qué significa apertura de conciencia? Pues significa no anclarnos en el pasado, no supeditar nuestra vida al pasado. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues precisamente liberándonos de los prejuicios que nos atenazan y de los conceptos que son forzados y tendenciosos y que normalmente están inducidos e impuestos por los demás y que están sustentados en el desconocimiento y en el egoísmo. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que la mente deje de ser la asesina de la verdad, tal y como decía Elena Petrovna Blavatsky, y deje de producir pensamientos de forma cristalizados. Cuando hablamos de la apertura de conciencia, en realidad nos estamos refiriendo a las áreas muy sutiles que estaban siendo utilizadas anteriormente en otro nivel, en ese yo trascendente, pero que ahora, en este momento, se nos pide elevar esa conciencia hasta esos planos. Y con esto, la apertura de conciencia nos va a permitir acercarnos a un gran cúmulo de verdades que están ahí esperando. Verdades que nos van a llevar gradualmente a expansiones de conciencia mayores. En realidad, la mente abstracta es una herramienta poderosísima. Cuando contactamos con ella, evidentemente, el mundo de la personalidad queda en segundo plano. Por lo tanto, desde la mente abstracta, desde el más sublime del pensamiento, lo más purificado, se proyecta una energía que es profundamente renovadora. No olvidemos que el objetivo de la mente es ni más ni menos que expresar amor, no lo que entendemos habitualmente, sino expresar auténtica energía de cohesión. Reflexionemos ahora sobre el pensamiento a lo largo de la historia. Para ello, proseguimos con la lectura de la primera carta de Elena Roerich. La sabiduría más antigua de la India dice: el pensamiento es la fuente primaria de la creación del mundo.
el gran Buda señaló el significado del pensamiento, el cual construye nuestra esencia. Él enseñó a sus discípulos a ampliar sus conciencias. Lao Tse, Confucio, Cristo, todos los maestros del espíritu y grandes pensadores enseñaron lo mismo. El gran Platón dijo: los pensamientos gobiernan el mundo, y los científicos modernos, como por ejemplo el profesor Compton, han expresado la probabilidad de una fuerza racional y activa en cada fenómeno de la naturaleza y la influencia del pensamiento sobre la materia. Él concluye con las siguientes y extraordinarias palabras: posiblemente los pensamientos de los hombres sean el factor más importante en el mundo. De la lectura de esta carta podemos extraer 3 conclusiones o 3 aspectos interesantes. El primero, que el pensamiento divino es el origen de toda la creación del mundo. El segundo, que todo un conjunto de pensamientos gobiernan el mundo. Y el tercero, precisamente, la importancia que tienen los pensamientos humanos en el mundo, de ahí la necesidad de su transmutación. En realidad, los humanos somos agentes constructores. Tenemos un intelecto, lo desarrollamos poco a poco, hasta que alcanzamos un nivel de conciencia superior abstracto y comenzamos a vivir tímidamente en la luz. En lo que llamamos habitualmente situaciones complejas en la vida diaria o a nivel de países o en el mundo, es fruto de la acumulación de pensamientos que solamente tienen en miras el bienestar personal, la separatividad. Todos son pensamientos, podríamos denominar egoístas o muy personales. Este tipo de pensamiento forma un amasijo duro, difícil de roer, difícil de destruir, que impide que la verdadera luz se aposente en la tierra, que realmente entre esa chispa divina y acabe alcanzando a todo el reino humano y por extensión a los reinos de la naturaleza. Y este pensamiento divino, que en realidad es una energía angélica, es una expresión de la electricidad del universo y del cosmos todo, son expresiones de fuego creador de la divinidad. Cuando el pensamiento divino se pone en marcha, los resultados es que va a haber formas, va a haber objetos, formas diversas, en aspectos muy densos a veces, pero que son la parte de creación universal. En esta creación vamos a participar tanto hombres como los devas, esos misteriosos agentes que están siguiendo el proceso de la mente divina, del pensamiento divino, y que tiene como finalidad última este pensamiento de Dios en llenar de formas todo el universo. ¿Cómo se van a desarrollar? Ahí está ya otra etapa, porque habrá algunos que tengan una fuerza hacia el lado positivo y otros para una baja frecuencia. He ahí el dilema. Precisamente la importancia de los pensamientos humanos en el mundo es abordada por Elena en el siguiente párrafo de la carta escrita por ella. El problema es que la mente del hombre está desconectada de su fuente, la mente cósmica. Siendo parte del cosmos, el ser humano todavía no ve su solidaridad, su unidad con el cosmos, y así sus observaciones de las manifestaciones de la naturaleza no le sugieren ninguna semejanza. Sin embargo, la única manera de encontrar la llave de todos los misterios de la vida y a través de ella solucionar los muchos problemas de la vida diaria es solo observando y comparando estas manifestaciones con la naturaleza humana. Tenemos un camino delante increíble, una opción de servicio a la humanidad increíble, aportando pensamientos en la línea constructiva correcta. ¿Qué pensamientos serían estos? Ni más ni menos aquellos que dejen de lado mi bienestar personal y estén abocados al bienestar del grupo. El grupo es, por extensión, toda la humanidad, todo el reino humano o raza humana, como se le quiera denominar.
Lo importante es que pensemos en la posibilidad real que existe de que se manifieste ese potencial en cada uno de los seres humanos. ¿Cómo lo podemos hacer? En la medida en que nosotros mismos hemos visto el resultado que nos ha dado. Cuando hemos buscado un poco de luz, hemos comprobado que las cuestiones de la personalidad comienzan a solucionarse en una línea que a la personalidad a lo mejor no le gustaban en principio, pero que al final eran las más racionales y sobre todo las más equitativas. Hemos de educar a las masas precisamente a trabajar el pensamiento, pero con el objetivo de beneficiar a toda la humanidad, no a una parte como sucede en la actualidad. Y el pensamiento humano, en todas sus infinitas gamas, modificaciones que va creando, porque pues es un ser creador, pero tiene también el libre albedrío, porque todavía no ha buscado la dirección de lo supremo, tiene impulsos muy diversos, respuestas muy variadas al ambiente que le rodea, pero que también va a generar formas abstractas generadas por él, por su incapacidad de comprender todo lo que le rodea y de explicárselo, y de poder en su momento ser solamente una extensión de la divinidad para que la calidad de todos los ambientes se puedan mejorar. Los niveles mentales que utiliza el ser humano todavía no han llegado a los niveles que se desean. Tiene todavía el problema de estar creando campos magnéticos indeseables. Y esos campos magnéticos, con su grado de densidad, atraen a otras fuerzas que van a permitir que los ambientes se vuelvan difíciles o con devas luminosos que nos puedan ayudar. Es una gran responsabilidad que el ser humano sea un ser pensador, un ser creador, porque todavía no ha tomado conciencia de todo lo que puede desarrollar. Una vez analizado el pensamiento a lo largo de la historia, pues pasemos a profundizar en la naturaleza y el desarrollo del pensamiento. Cuando hablamos entre nosotros del pensamiento, de que debes de pensar con la cabeza, nos señalamos precisamente a la cabeza, donde está nuestro cerebro, donde supuestamente está nuestra mente. Señalamos a la cabeza porque sabemos que la mente es donde está el origen de todos los pensamientos, pero claro, nos podemos plantear una cuestión, una interrogante. El cerebro físico es quien gobierna todas las funciones de nuestro cuerpo físico y está influenciado por nuestro cuerpo etérico. Y la pregunta sería, ¿la mente como emisora de pensamientos es también receptora de pensamientos? ¿Está ubicada la mente en nuestro cerebro o está ubicada la mente en nuestro cuerpo etérico? La mente evidentemente no está ubicada en nuestro cerebro, como lo entendemos habitualmente. Sí que es verdad que en la proyección de un pensamiento, tanto la mente, agente emisor, aunque más adelante podríamos ver que es la propia mente abstracta o yo superior o alma, el papel de la mente es muy importante, pero es muy importante también la línea de energía que lo conectará al final con el cerebro físico. Si el pensamiento no es registrado por el cerebro físico, realmente no está el pensamiento. Lo importante que debemos hacer es que esta comunicación se manifieste y que sea registrada precisamente en una parte de la anatomía humana que tiene una coraza protectora. Es la única parte de esta anatomía que es un exoesqueleto, un esqueleto externo. ¿Por qué? Porque protege una gran joya, aparte de las glándulas que hay, como por ejemplo puede ser la pineal. Lo importante es que el cerebro es tan sensible que cualquier impacto le pueda afectar. Y si le afecta cualquier impacto, evidentemente no estará preparado para establecer sinapsis, para establecer conjugaciones, relaciones neuronales que realmente puedan precipitar un pensamiento positivo y elevado. Si hacemos comparaciones como lo que es ahora un equipo de una computadora, se puede decir que el cerebro es la máquina, es el equipo que está allí con toda una gran capacidad, pero solo no funciona.
requiere de ese software, de esa emanación que viene de la mente superior y que lo va a poner en actividad. Claro, debe de estar preparado el ser humano, ir abriendo esas etapas, esas áreas de su cerebro para que la mente vaya funcionando. El equipo está allí, pero el hecho de poderlo ocupar y poderlo aprovechar adecuadamente va a depender del grado de evolución, de desarrollo que tenga esta personalidad, este individuo que tiene el equipo disponible con una alta capacidad, pero que lo puede tener inactivo o lo puede mal usar. Cuando logra tener una conciencia de que hay una mente que puede llegar hasta él, una mente suprema, una mente superior, una mente abstracta, empieza a crear esos puentes de luz, esos puentes de arcoíris que le van a conectar su cerebro, su mente concreta, con la mente abstracta. Y ahí empieza el gran camino, el gran desarrollo, porque se ha unido finalmente la gran energía con el equipo que tiene disponible el ser humano de una alta capacidad, pero hasta ahora no ha aprovechado plenamente. Profundicemos ahora en el pensamiento. Debemos tener claro que el pensamiento es energía, es una entidad energética que se proyecta desde la mente hasta el espacio, hasta el mundo sutil, es decir, hasta ese mundo que no perciben nuestros sentidos. También debemos tomar conciencia de que el pensamiento es intemporal e inconmensurable, es decir, no se puede medir, que tiene sonido, que tiene color, pero sobre todo que es el mayor magneto. Si profundizamos en el tema del pensamiento, podremos llegar a conclusiones cada vez más sorprendentes. Nos podemos dar cuenta, analizando un pensamiento, que generalmente estos tienen mucho que ver con nuestro estado de conciencia y con nuestra particular creencia sobre lo que es el aspecto vida o el aspecto conciencia. Si poco a poco vamos profundizando vía meditación, veremos cómo este pensamiento va alcanzando cada vez cotas más elevadas. Y esas cotas elevadas evidentemente nos van a hablar de fuego, nos van a hablar de síntesis y nos van a hablar de una energía vinculativa por excelencia que es el amor, con la condición, se espera, de que lo pongamos al servicio de los demás. Si esto lo conseguimos, nos vamos a convertir en faros de luz en la zona donde habitualmente estamos residiendo, donde el karma nos ha situado. Y el ser humano, en su acción de pensar, pues ha creado formas muy diversas, vagas, nebulosas propiamente, incoherentes, que incluso agreden al ser humano que las ha creado. Pero que el ser humano en esa búsqueda y en esas experiencias que va teniendo de todo lo que él ha ido realizando, tiene la posibilidad y la realidad de empezar a crear lo diferente. Tomar en cuenta que lo que ahora piensa con una mayor serenidad, con una mayor claridad, va a crear ahora formas nítidas, concretas, brillantes, dinámicas y que van a persistir. De ahí el valor de que el ser humano, cuando se da cuenta de que su pensamiento puede ser guiado, dirigido por él mismo, por la conciencia que va adquiriendo, le permite darse cuenta entonces de que ese pensamiento no tiene tiempo, que no se puede medir y que claro, es realmente una gran ley el que él como pensador pueda realizar las mismas proezas, los mismos diseños en cuanto a su nivel como lo hace los lobos superiores. Tiene esa capacidad, pero la tiene que ir descubriendo y darse cuenta que el pensar en realidad es una ley inmutable de la evolución y lo tiene que aprovechar para bien de él en su desarrollo,
pero sobre todo para una conciencia de unidad con todo lo que le rodea, no solo la sociedad humana, sino también los demás reinos. Creo que todos tenemos claro que estamos rodeados de pensamientos, que el ambiente que nos rodea está impregnado de pensamientos. Somos emisores y receptores de pensamientos. Pero respecto a nosotros, depende de nuestro estado interno la naturaleza de los pensamientos que emitamos hacia el espacio. Y también la recepción de los pensamientos que impregnan el espacio dependen de nuestro estado interno, dependen de nuestra naturaleza. Y depende de nuestra naturaleza la respuesta que les demos a estos pensamientos. Podríamos clasificar los pensamientos prácticamente en 5 grupos. Pensamientos obsesivos, desarmónicos, armoniosos, inspiradores y relacionados con el plan de Dios en la Tierra. Y como se trata de darle un enfoque práctico a la jornada y a todos los programas que desde Caravana venimos haciendo, pues pongamos ejemplos prácticos de estos tipos de pensamientos. Yo, como estoy en uso de la palabra, si me permitís, pues hablaré de los pensamientos obsesivos y desarmónicos. Estos pensamientos, si los analizamos, nos damos cuenta que están relacionados todos con el plano emocional, con el plano astral, lo que indica que son pensamientos que son propios y pensamientos inducidos. ¿Qué tipo de pensamientos obsesivos? Pues todos los que están relacionados con las obsesiones físicas que tenemos, con las adicciones, diríamos, ¿no? Adicción al juego, adicción a la crítica a los demás, adicción a los instintos más bajos, a la satisfacción sexual más baja, en fin, todo en un plano evidentemente inferior. Pensamientos desarmónicos, pues todos los que inciden tanto en alterar nuestro propio estado emocional como el estado emocional de los demás. Por ejemplo, cuando vemos alguna reacción de alguna persona o algún conocido, pues a lo mejor tenemos tendencia a pensar mal de él, a hacerle daño, a generar alguna estratema para hacerle daño, en fin, son infinidad de tipos de ejemplos de pensamientos de este tipo que podríamos hacer. Loli, ¿tú qué pensamiento armonioso nos podrías poner? Pues mira, para mí hay un ejercicio que me parece muy positivo a nivel global, que es armonizarnos con todo el planeta. Cada vez que nos acordemos del tema o sintamos la necesidad o tengamos un pensamiento amoroso, pues lanzarlo al planeta como conjunto, comunidad. Ya depende cada uno cómo pueda tener la habilidad de visualizar, ¿no? Pero que sea algo pues como un flash, como una flecha. Ver ese planeta repleto de luz, de amor, de ayuda, donde se necesite, y todo para el bien común. A mí me parece que es un pensamiento armonioso muy importante y que puede ayudar si todos lo hacemos. Entiendo que tenemos una responsabilidad tremenda. Si nos diéramos cuenta el poder que tenemos, antes de salir de casa nos haríamos un examen de conciencia. Cualquier pensamiento negativo en el fondo parte de la ignorancia, de una falsa percepción de la realidad. Tenemos tendencia natural a poner en los demás intenciones que nunca tuvieron, simplemente porque su aspecto, su forma de comportarse, que obedece a los pensamientos que ellos mismos tienen, nos parecen chocantes o carentes de sentido, y les asociamos todos los males habidos y por haber. En el fondo es una forma de hablar del miedo que tenemos dentro. Si este miedo lo transmutamos en confianza, veremos que los demás son como son, y gracias a que los demás son como son, de su particularidad, yo, teniendo mi propia particularidad, puedo llegar a interactuar correctamente con ellos. Por lo tanto, ese pensamiento obsesivo, egoísta, narcisista, tendencioso, se transforma, se transmuta, se revierte en un pensamiento inclusivo, un corazón amoroso, atrayendo a los demás a un campo de realización donde todos tenemos limitaciones, pero lo más importante, no las acentuamos. Y el ser humano, en este largo desarrollo que ha tenido durante millones de años, ya con una mente disponible, no la ha ido ocupando
en la forma más correcta, más adecuada. De ahí que uno de los factores principales que ha tenido en su contra es el miedo. Y el miedo le ha generado, en verdad, actividades, pensamientos, deseos tremendos, terribles. Tanto el miedo que tiene para sí mismo, para su persona, como para aquellos seres amados con los cuales convive. Pero esa experiencia le va permitiendo también, le ha ido haciendo lograr que encuentre también que hay caminos en verdad armoniosos, diferentes, sublimes, y en el miedo tan tremendo que ha tenido, ha ido descubriendo que la serena expectación, la serenidad, le puede calmar esos miedos, los puede ir deshaciendo e ir encontrando aquellos pensamientos tan armónicos que le llevan a un mundo en verdad muy deseable. Y estamos hablando, por ejemplo, cuando él descubre la belleza, cuando lo va encontrando no solo en el paisaje, sino cuando la logra desarrollar a través de la música, a través del canto, a través de las obras plásticas que puede realizar, de las construcciones que puede levantar, y la belleza se va anidando en su corazón y ya no le va a abandonar como lo ha hecho. De ahí que la belleza sea uno de los elementos de la energía especial que ha hecho que el ser humano pueda vivir en armonía con todo lo que existe, y le aleja del miedo, le aleja de la violencia, le aleja de todo aquello que es baja vibración. La inspiración que le trae la belleza lo hace que sus pensamientos, sus escritos, sus acciones y sobre todo los pensamientos sublimes sean una realidad para él y para todo el mundo que le rodea. Basta con que él esté dispuesto a seguir utilizando lo sublime para que esta energía en verdad permanezca en la tierra. Podemos pensar que los aspectos relacionados con el plan de Dios en la Tierra, pues que no existen o que no están plasmados. Sin embargo, mirando con perspectiva la situación, podemos encontrar ejemplos de este tipo. ¿Podéis poner algún ejemplo de pensamiento que estén relacionados con el plan en la Tierra y que se estén llevando a cabo? Pues mira, la cooperación internacional, el tema de la fraternidad, el tema de la educación en valores, Naciones Unidas, la Unión Europea, aunque claro, todo esto es muy matizable. ¿Por qué? Pues porque hay unos medios de comunicación que no apuestan decididamente por la manifestación de la luz, siguen unos intereses determinados y prefieren sembrar muchas dudas para que los seres humanos no hagan absolutamente nada práctico, mejor dicho, retrocedan espiritualmente. La idea es, ni más ni menos, cada uno con su propio ejemplo, intensificar la proyección de luz sobre la familia humana, sobre todo el planeta Tierra. Evidentemente, la cooperación internacional hoy es más necesaria que nunca. No podemos pensar de ninguna manera que un país solo puede solucionar sus problemas. Eso no pasa más que en las películas de ciencia ficción. ¿Por qué lo digo? Porque esa ciencia ficción es ni más ni menos la presentación que, por ejemplo, los más media han hecho, y sobre todo el mundo del cine, de lo que es un ser humano o de lo que es un país. Son ejemplos pseudopatrióticos basados en un estímulo de bajos instintos, pero que no tienen en cuenta para nada el bien de la mayoría, sino el de la parte. Por lo tanto, debemos reinventarnos continuamente para poder estar mínimamente a la altura del reto que se nos plantea. Aportar algo nuevo a esta humanidad que está muy cansada y muy dolorida. Y si hablamos del plan de Dios en la tierra, estamos hablando de cómo la energía de la luz, la energía de la mente, de la acción creadora, se va a estar manifestando a través de todos los grupos que hoy afortunadamente en todo el planeta están surgiendo. Hay muchísimos grupos de distintos niveles de carácter espiritual que están trabajando. Y ahora lo que sigue es cómo unir a esos grupos, y que también ya se está dando. ¿Cómo se logra que los grupos interactúen, se integren, hagan un grupo de grupos aún mayores
y que estén permitiendo ser canales de esas fuerzas supremas, tanto de la luz como aquella poderosa energía que caracteriza nuestro propio universo de amor, sabiduría, que le va a permitir al ser humano, en verdad, poder transformar el ambiente que está viviéndose el día de hoy. Tenemos crisis, tenemos problemas, pruebas iniciáticas a nivel de humanidad, pero tiene el ser humano que también puede desarrollar esa luz, ese amor, y también algo que es fundamental, que se está viendo ya y que será dentro del plan de Dios en la tierra, quizás lo más inminente que está por suceder, que descienda el poder de Dios a la tierra en forma de voluntad al bien. Y esa voluntad al bien va a hacer posible que todos los seres humanos, sin distingo de razas, de credos, de ideologías, de naciones, se puedan integrar, unir, trabajar en conjunto, buscar la síntesis finalmente. El plan de Dios en la tierra va a ser una realidad y seguramente que será ya próxima. Eso es por lo menos lo deseable. Recordábamos ahora un aspecto del que se ha hecho mención en jornadas anteriores, y es la capacidad del pensamiento como generador de karma. Para ello leemos la carta de Elena Roerich de fecha 24 de septiembre de 1935. Sobre todo, debemos recordar que nuestro karma es creado, aumentado o disminuido principalmente por pensamientos. Precisamente el pensamiento y los motivos internos forjan nuestra aura, que es un campo magnético que atrae o repele las posibilidades. Todo es karma y todo es sostenido por el karma. Sin embargo, cuando terminamos una ronda del karma de un cierto ciclo, empezamos una nueva ronda sobre otros planos y otros mundos, y así, siguiendo esta línea hacia el infinito. Por tanto, la culminación del karma de un hombre sobre nuestro planeta significa que su naturaleza interna se ha purificado y que sus energías se han transmutado hasta tal punto que una continuación de la vida física en la Tierra no puede ya darle nada más. Todos los elementos o energías que forman su ser han alcanzado ese estado de perfección que era el límite para este planeta. El pensamiento es la causa primera y también la corona de toda la creación. Se dice que somos un pensamiento divino. Lo importante es que reconozcamos que el karma, lo que llamamos todo aquello que no nos gusta, que nos acontece en el día a día, le hemos puesto como justa retribución, le hemos puesto el nombre de karma, que es una palabra oriental, y a nosotros realmente se nos ha quedado marcado y lo repetimos como un mantra. No olvidemos que el karma es una actividad del pensamiento, pero es que hay que matizar en un sentido y en otro, lo positivo y lo negativo. Es decir, si pudiéramos vivir en el punto neutro, no potenciaríamos en exceso el aspecto positivo, porque la evolución consiste en equilibrar los pares de opuestos hasta poderlos trascender. No por el hecho de tener pensamientos positivos, tengamos en cuenta que vamos a avanzar más. Lo importante es que esos pensamientos tengan la característica pragmática por excelencia. ¿Son eficaces? Pues si no lo son, debemos prescindir de ellos. No en balde todas las grandes escuelas esotéricas de la antigüedad y los grandes avatares de Vishnu han insistido continuamente en el control del pensamiento. Por lo tanto, mi realidad diaria y la nuestra en este equipo de la caravana Shambhala parte de un pensamiento en una línea muy definida. Si somos capaces de purificarlo cada vez más, evidentemente llegará un día que este pensamiento habrá podido eliminar el karma y atraerá hacia sí algo completamente superior, abstracto, indescifrable, que todavía no tenemos una conciencia para poderlo asimilar. Y el karma, que bien se ha dicho ya, no es solamente para a nivel de un ser humano, de un grupo, de una humanidad como la nuestra. El karma existe para todas las entidades
que están en estos planos de dimensiones físicas y que tiene su función indudablemente. Se habla también de esa ley de causa y efecto, se siembra y se cosecha. Se siembra 1, se cosecha 100, pero en realidad es como buscar experiencias que permitan que el pensamiento, que la mente vaya aclarando, se dé cuenta que se da cuenta y permita de esta manera dar sentido a que hay polaridades y que esas polaridades habrá que equilibrarlas. Cuando se llega a ese punto, el karma, ya sea de forma individual, grupal o de otros niveles, va a ser anulado. Hay ese círculo no se pasa, que finalmente se va a rebasar cuando se ha logrado el gran equilibrio. Pero esto no significa que ya no vaya a haber más karma en otros niveles. Se alcanza un nivel, pero se puede entrar a otro, más sublime, con un mismo propósito: tener experiencias que permitan superar lo que es de un nivel más bajo hacia niveles de vibración más alto, en un gran equilibrio. Una vez analizado el pensamiento humano, que debe ser transmutado hacia el pensamiento ardiente, pues analizamos qué es el pensamiento ardiente. Debemos considerar tal pensamiento como el que es emitido por un Agni Yogi, es decir, por un ser humano que actúa conscientemente con el fuego, tanto el fuego espiritual como el fuego cósmico. Es un ser que se esfuerza hacia el conocimiento del universo. Es un ser cuyos pensamientos sirven de guía evolutiva a la humanidad porque favorecen la expansión de la conciencia y hacen realidad la ley de la cooperación entre todas las sustancias del universo, afirmando aquí en la Tierra la esencia del cosmos. Aforismo 403 del libro Infinito 2, escrito por Elena Röhrig. Todo pensamiento dirigido que se esfuerza hacia el conocimiento del universo guía la humanidad hacia la dimensión superior. Todo pensamiento saturado por el fuego de un Agni Yogi que se esfuerza guía hacia la afirmación de la evolución. Por lo tanto, así como el propósito de la existencia señala hacia la expansión de la conciencia, toda sustancia en el universo señala hacia la ley de la cooperación. Por tanto, todo pensamiento ardiente lleva a la afirmación de la esencia en el cosmos. Debemos entender que si llegamos a la opción esta tan maravillosa de convertirnos en Agnis Yogis, evidentemente tendremos una capacidad de irradiar increíble. Por lo tanto, los éteres planetarios, estos éteres que albergan este pensamiento de la masa humana, realmente entrarían en incandescencia. Y allá donde estuviésemos, estaríamos posibilitando la limpieza de ese karma y sobre todo la precipitación para el grupo de una nueva realidad basada en un pensamiento cada vez más abstracto, que es cada vez al mismo tiempo más incluyente. Es decir, prácticamente no vamos a decir divino, porque estamos muy lejos de la divinidad, pero en la sintonía de la creación divina. Cuando hablamos de un Agni Yogi, en realidad estamos hablando de un ser humano que ha ido descubriendo en principio que es un alma. Y cuando este ser humano se da cuenta que tiene una personalidad, pero que no es la personalidad con su cuerpo físico, emocional y mental, y puede distinguir claramente la diferencia que es su alma actuando en esos vehículos, ahí tenemos a un ser humano que está buscando lo sublime. Tiene su ángel solar, pero no es él el que va tomando conciencia ni nos lleva hasta allá. Es el esfuerzo de esa alma que está buscando la mente superior. Y en ese recorrer el sendero, en ese caminar, va encontrando lo que es la serenidad, la serena expectación, hasta que lo va haciendo su estado habitual.
y se va acercando a lo superior, pero ya es un alma en conciencia, pero que además también empieza a percibir y a darse cuenta que esta alma, que es él, es un reflejo de aquella gran chispa divina, la mónada, que está actuando ya a través de esa alma. Es un gran momento. El pensamiento ardiente es el descenso del conocimiento desde el mundo ardiente. Aforismo 429 del libro Mundo Ardiente 1, escrito por Elena Rorig. La mente ha sido simbolizada con el signo del fuego. El pensamiento ardiente es el descenso del conocimiento desde el mundo ardiente. Obviamente estamos hablando del mundo ardiente, estamos hablando de este pensamiento ardiente que es descenso de conocimiento al mundo físico. Evidentemente, si podemos contactar con esos niveles altísimos de vibración, somos un agente agni-yógico de fuego en el plano físico. Por lo tanto, tenemos la potestad de ir poco a poco eliminando todos aquellos impedimentos que hay, aquella maraña de pensamientos que impiden que la evolución humana alcance la luz, la meta que tiene prevista para esta nueva era. Y si hablamos del plano mental, estamos hablando de lo que es el fuego en sus diversos niveles, y un fuego que va alcanzando gradualmente la conciencia del ser humano, de los grupos, y lo deseable que estamos ahora como humanidad, anhelamos llegar a esa conciencia de ese fuego de la mente, esa dimensión que va a permitir que tanto el fuego físico o kundalini pueda, a través del fuego de prana solar, unirse a aquel gran fuego espiritual o de Fohat. Significará entonces en su momento, y creo que se está acercando cada vez más la humanidad a puntos de ese nivel, sobre todo con ciertas almas evolucionadas, cuando esos dos fuegos, superior e inferior, se realicen, se unan, se integren en una gran chispa que será la cuarta iniciación, y el fuego de ese mundo ardiente le va a llevar a esa alma a un nivel que tanto desea, un reino superior al que ha estado acostumbrado. El pensamiento ardiente es el precursor de la creatividad infinita. Aforismo 161 del libro Mundo Ardiente 3, escrito por Elena Rorig. El pensamiento ardiente no conoce límites. Como precursor de la creatividad infinita, el pensamiento es impulsado hacia el espacio. El fuego es manifestado como un impulso en el corazón, como movimiento del pensamiento, como el gran unificador de los mundos. Comprendamos la creatividad como la unificación de varias energías manifestadas por el fuego del espacio y el espíritu del ser humano. La ciencia del futuro revelará las leyes de estas uniones, ya que es necesario establecer la cooperación cósmica más sutil para así poder lograr aquello que los servidores ardientes están pensando. Todas las fórmulas ardientes viven, esperando su encarnación. Curiosamente, el mundo del fuego nos plantea un enigma curioso. Podemos hacer un poco de historia y ver cómo hasta este momento se nos había hablado mucho del mito del alfarero. Coger el barro, coger la tierra, añadirle agua en proporciones adecuadas, unas tierras especiales, ir poco a poco modelando precisamente lo que somos en realidad. Eso lo hemos hecho durante milenios y milenios, miles de encarnaciones, hasta que hemos llegado a un punto en que tenemos la capacidad de trabajar con fuego. Nada más y nada menos que con el elemento fuego, tal vez el más poderoso de la creación y prácticamente la base de todos. ¿Nos podemos imaginar por un momento qué puede significar a nivel mental superior trabajar con fuego? Pues ni más ni menos
disponer entonces de una forma de expresión perfecta en el sentido de que va a expresar el más alto potencial y de que allá donde nos encontremos tenemos la potestad de irradiar de forma espontánea este fuego, que no es que sea destructivo en el sentido peyorativo del término, pero sí que plantea la necesidad de readaptarse a una nueva circunstancia de expresión de conciencia. Y esto es lo más trascendental del fuego, porque es unificador, nos habla de la divinidad y nos convierte en servidores ardientes, que es lo que un discípulo, un guerrero de la luz, anhela manifestar. Y el fuego, viéndolo desde el pensamiento de una entidad, va a crear constantemente, va a tener una intención, un propósito creador. Y este gran fuego, que es una poderosa mente, se va a manifestar en esas entidades. Y estamos hablando de una entidad de tipo cósmico, con su fuego, con su mente atenta, que está creando, y un logo solar que está también atento en ese fuego, pensando, creando, y somos sus creaciones expresadas en ese pensamiento. Y hay un fuego en el logos planetario que también con ese pensamiento intenso está realizando sus experiencias con todas las entidades que viven en su propio ser. Y está el ser humano con ese gran fuego que se sigue manifestando y que se va a realizar con la ayuda de otras energías. Y habrá la energía, por ejemplo, del quinto rayo, que va a hacer que de la ciencia pueda en verdad avanzar en formas increíbles, pero llegará también el cuarto rayo para dar una gran armonía, o una energía que va a sublimar a estos fuegos, una energía de séptimo rayo, de una magia organizada, de un orden ceremonial, que definitivamente va a hacer que los seres que están habitando, los seres humanos habitando en este planeta, tengan en verdad destinos maravillosos. Hay una gran tarea, no es simple, y debemos de tener el propósito y la creatividad siempre a la mano. El pensamiento ardiente es luz. Aforismo 600 del libro Mundo Ardiente 3, escrito por Elena Roerich. La evolución sin pensamiento es imposible. El pensamiento es fuego. El pensamiento es el que engendra el vórtice creativo y la explosión. El pensamiento es luz y esplendor. Así debería respetarse al pensamiento ardiente. Hay que comprender que el pensamiento es fuego. Arquetípicamente el pensamiento es puro fuego. Sucede que en el periodo de evolución es muy difícil alcanzar ese punto o esa dimensión de desarrollo. No obstante, encarnación tras encarnación lo vamos consiguiendo. Y cuando realmente este pensamiento se convierte en fuego, entonces este pensamiento tiene vida propia. Es fuego creador por excelencia. Y este fuego mental es en realidad un fuego que está al alcance del ser humano, pero que tiene detrás de sí jerarquías de devas especializados en el manejo del fuego y que están a la orden de ese gran pensador que es la entidad que nos va haciendo realidad nuestra existencia. Y estos arquetipos que se van creando desde estos planos superiores de fuego, de esos 7 subplanos que hay en el fuego mental, vamos a encontrar entonces que hay ángeles que están manipulando para que el ser humano pueda tener su vehículo mental en forma adecuada y aprenda a conocerlo, aprenda a manejarlo y sobre todo a tener la responsabilidad de su uso. Habrá otros ángeles, otros devas, que le van a dar las formas a todos sus pensamientos que vayan generando un ser humano. Por eso se habla de la responsabilidad que se debe de tener y no crear lo indeseable. Y claro,
Habrá grandes devas que inspiren al hombre para que su vida espiritual vaya en ascenso. Ese pensamiento, ese fuego que nos va a llevar al pensamiento ardiente es una bella realidad y está ya con nosotros. Una vez analizado el pensamiento ardiente, veamos cuál es la actitud que debe tomar la humanidad respecto a este pensamiento. Esta actitud se podría enfocar en dos aspectos. El primero, impregnar el espacio de pensamientos hacia el bien común. Aforismos 441 y 477 del libro Infinito II, escrito por Elena Roerich. El cambio cósmico atrae a todos los fuegos espaciales. Solo cuando la humanidad es atraída hacia la nueva construcción, mantiene el ritmo con el magneto cósmico. Solo la búsqueda de los métodos del magneto cósmico traerá a la humanidad el conocimiento de las energías superiores. Por tanto, cuando la humanidad llena el espacio con sus búsquedas, éste responde enviando las energías superiores. La energía atraída puede tomar forma en una aplicación vital. La misión humana es encontrar la dirección del magneto cósmico, impulsando los pensamientos hacia el bien común. Tenemos una perspectiva de desarrollo increíble. Si somos capaces realmente de alcanzar este punto de evolución en el uso del pensamiento y la creación del mismo, evidentemente vamos a ir hacia el bien común, vamos a ir hacia la conciencia divina, porque a fin de cuentas esa idea humana que tenemos del bien común no deja de ser una plasmación de lo que las tradiciones nos han hablado del reino de Dios en la tierra. Una sociedad donde impere la ley y el orden divinos, donde la mayoría de sus miembros tengan la capacidad de pensar en términos de humanidad y no de mi parte, y por lo tanto estarán extrayendo continuamente de esa fuente lo suficiente para poderlo abocar a sus hermanos. Y cuando se está hablando de que la humanidad va avanzando, se está hablando de una conciencia cada vez mayor. Esa conciencia muchas veces surge de la prueba difícil, del dolor, y se habla de que el dolor puede traer la debida recompensa de luz y de amor. Pero esa conciencia que cada vez abarca mayor extensión es lo que le va a permitir a los seres humanos como individuos y como grupos avanzar a ese bien común de la humanidad. Pensar en la totalidad, pensar como un canal, como un símbolo de expresión de lo sublime, no para su beneficio propio, sino para que la verdad y la luz se puedan manifestar en todas partes. Y aquí hay una clave que también se ha estado dando. Debemos de reconocer que hay una fuerza angélica que está a la orden y que trabaja junto con el ser humano creador. Hombre y ángel, hombre y deva, son esa fraternidad que van creando lo que llamamos la magia organizada. De ahí que el trabajo va a ser bien compartido con esta fuerza angélica. No estamos solos. Por eso, el invocar será clave para esta época. Precisamente, Ricardo, el no estar solos y el desarrollar en nosotros la capacidad de invocación, pues nos lleva al segundo aspecto que debe considerar la humanidad respecto al pensamiento ardiente, y es el refinamiento de la receptividad. Nos lo explica Elena Roerich, prosiguiendo la lectura de su carta, de su primera carta escrita el año 1929. Deberíamos crear cada momento de nuestra vida mediante el pensamiento, la palabra y la acción. Absorban todos los sonidos, los colores y los ritmos de las insondables fuentes del espacio. Estas magníficas vibraciones, conscientemente absorbidas, refinarán su receptividad
y sus pensamientos. El refinamiento de la receptividad les dará la posibilidad de penetrar en los santuarios del espacio y les abrirá el gozoso camino del logro y el ascenso infinito. El pensamiento y el ritmo son los fundamentos del universo y de nuestra existencia. Sonido y color, conocimiento y creación son el cáliz de Amrita, el cáliz de la inmortalidad. El pensamiento refinado tiene la gran potestad de transmutar el mundo de los sentidos hasta convertirlos en algo completamente inerte y utilizar ese sentido mágico que todos anhelamos, la intuición. Cuando existe esta percepción directa de la verdad, de lo que es en realidad, no lo que nos parece según la mente concreta o los sentidos, tenemos un refinamiento expreso de nuestra receptividad. Y el ser humano, en esa búsqueda del ascenso infinito a través de sus experiencias y a través de lo que es la luz y el amor, le va a permitir desarrollar algo que es tan deseable, la receptividad telepática, que le va a permitir un contacto con niveles mayores, con fuegos mayores, con mentes de otros niveles, mentes abstractas, que le van a ir situando gradualmente en todos aquellos elementos que requieren equilibrio. Va a ser guiado de muchas formas para que su luz y su amor puedan encontrar también la voluntad espiritual deseada. De ahí que nos estamos acercando cada vez más a esa unión con todo, a ese enlace telepático que seguramente va a ser la voz del Maestro en nuestro corazón y que va a permitir que los discípulos sigan avanzando con mayor seguridad. No quiere decir que no haya pruebas, las pruebas a lo mejor se van a intensificar, pero habrá una voluntad ahora, la de su Maestro, que le va a permitir lograr el avance que tanto aspira, que tanto requiere. Queridos hermanos, queridas hermanas, los avanzados o exploradores de la caravana ya han instalado el campamento, lo han hecho frente a esta hermosa cascada que nos deslumbra con su belleza. Ya sabéis que todos los pueblos enraizados en la naturaleza le atribuyen un carácter solemne y sagrado a las cataratas. Le atribuyen un carácter mágico, incluso algunos pueblos consideran que son portales que nos abren las puertas de otras dimensiones y de otros mundos. Pues amparados en este conocimiento, qué mejor que acercarnos al fuego cálido, al fuego luminoso, al fuego acogedor, y rodeados de este maravilloso entorno y de este calor tanto físico como humano emitido por todos los acompañantes de la caravana, pues que realicemos nuestra última reflexión. Va en la línea de transmutar el pensamiento, de acercarnos a la meta, al mundo ardiente, vía pensamiento. Es una herramienta que el Creador sembró en nosotros y tenemos la obligación de desarrollarla vida tras vida, haciendo que el resto de la humanidad esté dentro de nuestro pensamiento. Por tanto, si conseguimos esto, este mundo será completamente distinto. Reinará el orden y la paz divinas. Y a través de la mente humana, que se va haciendo cada vez un reflejo de la mente superior, se va a ir alcanzando todo lo que se requiere para la personalidad. Una mente que pueda alcanzar la serenidad, un cuerpo emocional que logre el equilibrio requerido de esos extremos que tiene, y un cuerpo físico que alcanzará la armonía, la perfecta salud, para que todos en una unión se pueda avanzar por esos nobles senderos que está destinado para el ser humano que está en la búsqueda incesante. Son tiempos especiales, pero la humanidad toda es un gran discípulo y seguramente
que pasará las pruebas, porque estará siempre sustentado con la luz, con el amor y con la voluntad al bien. Seguiremos avanzando. Ya que tenemos libre albedrío, esforcémonos por crear pensamientos que sean creativos, de unidad, amorosos, luminosos. Y cuando nos asalten pensamientos negativos de desaliento, desesperanza, tan comunes en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, intentemos cambiarlos por la parte contraria, por esperanza, por energía luminosa para salir adelante, por fe en que van a llegar momentos mejores o de ayuda. Hay que pensar que el ser humano es muy valioso y es muy atacado por fuerzas que no comprendemos y tenemos que ampliar nuestra conciencia para poder afrontarlos y vencerlos. Lo podemos lograr. Para llegar a ser un Agni Yogi y poder emitir pensamientos ardientes, tal y como hemos visto, debemos transmutar nuestro pensamiento. Para ello, pues, lo que debemos hacer es tomar conciencia de dónde estamos, de quiénes somos y de nuestros defectos. Ser conscientes que estamos rodeados por múltiples influencias negativas que tratan de que no aflore de nuestro interior nuestro verdadero ser. Pues entonces esforcémonos por la purificación. Esforcémonos por emitir pensamientos, realizar actos y emanar sentimientos que no sean desarmónicos, que no sean dañinos a los demás ni a nuestro medio ambiente y que se dirijan hacia los planos superiores de conciencia, hacia esa sámbala sagrada hacia la que está encaminada nuestra caravana. Nuestra labor debe ser, fijándonos en el objetivo que tenemos por delante, el purificarnos y que nuestras acciones, nuestra vida cotidiana, todos los aspectos que rodean nuestra vida cotidiana sean ausentes de egoísmo y estén encaminados hacia la consecución de un bien común. Espíritus viajeros, almas en evolución, vivimos tiempos muy convulsos e impredecibles. Todo apunta a que estamos asistiendo a un cambio radical en nuestra forma de vida porque como humanidad nos hemos apartado del sendero de la armonía y hemos llevado a nuestro hogar, el planeta Tierra, al borde del colapso. Por este motivo cobra especial relevancia la primera carta de Elena Roerich. Esta misiva es toda una declaración de intenciones. En ella analiza el poder del pensamiento en la nueva era, la importancia del pensamiento a lo largo de la historia, y la naturaleza y forma de actuar del pensamiento. Tras este análisis nos da unas pautas para refinar nuestra receptividad y pensamiento y poder así penetrar en los santuarios del espacio, colmando en nuestro interior el cáliz de Amrita, el cáliz de la inmortalidad. Pero conocedora de la dificultad de los tiempos que se avecinan, finaliza su carta con un último consejo: bendecir los obstáculos, ya que a través de ellos crecemos y estamos en disposición de prestar atención a la llamada de la creatividad infinita. Final de la primera carta de Elena Roerich. Les ruego que no les teman a las dificultades. Demuestren que están listos para enfrentar todos los obstáculos, porque cada obstáculo los fortalece y los lleva a la victoria futura. Amen las dificultades y digan: benditos los obstáculos, ya que a través de ellos crecemos. Valientemente, inspirados por el esfuerzo, comprendiendo la majestuosidad de la infinita perfección de la vida creativa, luchen hacia la llamada del infinito. Infinidad de vidas, infinidad de logros, infinidad de conocimiento, infinidad de construcción, infinidad de belleza. Mis jóvenes amigos, presten atención
a la llamada de la creatividad infinita.